Levítico 16, okay, continuando con lo que hemos visto. Como dije ahí en el contexto de Levítico 15, estamos viendo esos capítulos del 11 al 16 en un conjunto. ¿Por qué? Porque Dios está hablando de la contaminación. Ya vimos que contaminación por los animales, ¿verdad? Y contaminación por la lepra, contaminación por el parto y luego el proceso reproductivo. Y llegamos al capítulo 16 y aquí en este capítulo es donde Dios nos da la solución de todo. Aquí en este capítulo es donde vemos cómo es que nos podemos quitar la contaminación que llevamos. Y es el día de la expiación. Obviamente el día de la expiación, como dije, orando, es uno de esos capítulos muy especiales. Porque este día de la expiación era un día único en todo el año para los judíos. Era algo único entre todos los ritos de los judíos. Era algo muy, muy especial. Y este es el día cuando Dios borra toda la culpa de los judíos por sus pecados y por las contaminaciones. Entonces, este es el día. Ellos, los judíos, estaban esperando cada año este día de la expiación, cuando ya por la sangre y por esta ley, este rito, que Dios borre toda la culpa de ellos y ya por un año más ellos ya pueden andar con el Señor en comunión con Él. Este es el único día también, el día de la expiación, vamos a verlo, es el único día cuando alguien pudo entrar en el lugar santísimo. ¿Verdad? En el tabernáculo, como en nuestra pizarra, tiene los dibujos y todo. Si quiere fijarse después de cómo era el tabernáculo, tenía el atrio, que era como un lugar sin techo, cercado de cortinas. Dentro había una tienda muy, muy, muy pequeña de dos partes, dos compartimientos. Una parte del lugar santo, donde estaba la mesa con los panes y luego el candelabro. Y detrás del velo estaba el lugar santísimo. Y dentro del lugar santísimo estaba el arca y también el propiciatorio. El propiciatorio era como la tapa sobre el arca. Entonces ahí es donde la presencia de Dios se manifestaba, en el lugar santísimo. Durante este día de la expiación, alguien pudo entrar en ese lugar. Y solo un hombre era el sumo sacerdote. Entonces estamos hablando de algo en la historia de la nación de Israel. Es algo muy importante porque es algo único en lo que ellos hacían durante todo el año. Era algo sumamente importante. Y obviamente vamos a ver varios cuadros de Cristo Jesús. Vamos a ver cuadros de Cristo en el sumo sacerdote. Y luego vamos a ver cuadros de Cristo Jesús en los sacrificios. Y entonces, empezando ahí en el versículo 1, ya podemos meternos de una vez en esto. Vemos en los primeros 14 versículos una preparación para este día. Y la preparación empieza con ciertas instrucciones y también la preparación del sumo sacerdote, porque él, siendo hombre, él tenía sus propios pecados. Entonces él tenía que hacer expiación por sí mismo antes de hacer la expiación por todos. Entonces, del 1 al 14 vemos la preparación, ciertas instrucciones que Dios da para preparar al sumo sacerdote y también el pueblo para lo que viene, para la expiación de sus pecados. Versículo 1. Leamos los primeros 2 versículos para ver cómo es que Dios quiere empezar las instrucciones y las leyes sobre el día de la expiación. Versículo 1 dice: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón. Y los hijos de Aarón en Levítico 10, ya sabemos, Nadab y Abiú murieron porque ofrecieron fuego extraño. ¿Okay? Después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Entonces, la primera cosa que Dios hace es que le recuerda a Aarón de la muerte de sus hijos. Y usted dice: ay, ¿por qué está haciendo eso? Como poniéndole el dedo en la llaga. Pobrecito que ya acaba de perder a sus hijos y Dios está recordándole: hey. No, Dios está dando instrucciones muy importantes. ¿Por qué? Porque este día, más que cualquier otro día, es un día de salvación. Este es el día único en todo el año para los judíos. Es el día cuando Dios borra su culpa. Entonces, él está recordando a Aarón de la muerte de Nadab y Abiú para decirle e instruirle en algo muy importante.
Y la primera cosa que Dios le dice es esto, vea, en el contexto de la expiación de nuestros pecados, en el contexto de borrar la culpa de los pecados, hay una manera de hacerlo. Y es la manera establecida por Dios. Y Dios le está diciendo, recuerde a sus hijos, porque si alguien se me acerca de una manera que yo no indico, de una manera que yo no digo, muere. No, es muy común hoy en día, ustedes han oído de que unos dicen, ay, pero solo hay un Dios, hay diferentes maneras de llegar a Dios. Que los musulmanes tienen su manera, los budistas tienen su manera, los cristianos tienen su manera, y este grupo y aquel grupo. Entonces todo el mundo está diciendo, no, solo hay un Dios y todos estamos llegando a Dios como bien nos parece. Y aunque suene ofensivo, tenemos que recordar el mensaje del Señor. Y solo es el mensaje del Señor, no es el mensaje de uno. ¿Qué es lo que Cristo dijo en Juan 14:6? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Solo hay una manera de llegar al Padre. Solo hay una manera de llegar al cielo. Y se llama Jesús. Y esto es lo que Dios dice. Hey, si alguien se acerca a Dios de otra manera, nada había visto. De una manera que Dios no dijo, que no estableció, que no indicó. Alguien llega conforme a su propio parecer, como nada había visto. ¿Saben? Morirá. Así de sencillo. Alguien llega al cielo para decirle a Dios, pero yo era buen musulmán. ¿Tiene a Cristo? No. Muere. Por tan buena gente que sea uno, no es suficientemente bueno para ganarse el cielo. Hay una manera establecida por Dios de cómo es que se borra la culpa de nuestros pecados. Dios ha establecido esa manera, tanto en el Antiguo Testamento, aquí en este capítulo, como en el Nuevo Testamento, por la sangre de Cristo Jesús. Entonces, solo hay una manera de llegar a Dios. Versículo 3, de 3 al 5, después de ver esa introducción, digamos, de un aviso, primero, vemos que Aarón tiene que cambiarse de ropa. Versículo 3 dice, y con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Dice, se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino. Se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación ahí sigue con unas instrucciones en el versículo 5 que ahorita vamos a verlas. Pero Dios dice que cuando llegue el día de la expiación, el sacerdote tiene que quitarse la ropa que él anda para ponerse otra ropa sencilla de lino. ¿Ok? Para hacer la expiación por el pecado, Aarón, el sumo sacerdote, se cambia de ropa, se despoja de sus vestiduras sagradas del sumo sacerdote. Okay, ¿cómo eran estas vestiduras sagradas? Algunos de ustedes ya saben, pero lo que quisiera es llevarlos al libro de Éxodo. Okay, con un dedo aquí en Levítico, Éxodo capítulo 28, porque aquí es donde vemos estas vestiduras y toda la instrucción de Dios de cómo confeccionar, cómo hacer estas vestiduras y para qué son. Y eso es lo que nos interesa. En versículo 2 vamos a leer el primer versículo también. En Éxodo 28, versículo 1 dice, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y dice en el versículo 2, harás vestiduras sagradas. Esas son las vestiduras sagradas que Aarón se despojó para luego vestirse de las sencillas de lino. Harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, y aquí está el propósito, para honra y hermosura. Entonces recuerde esto, porque vamos a verlo luego también. Esto es importante, regresando a Levítico 16. Porque para entrar en la obra de la expiación del pecado, el sumo sacerdote se despoja de su ropa para honra y hermosura. O sea, su ropa gloriosa, para vestirse después de una túnica sencilla de lino. ¿Ok? Entonces, voy a leer Levítico 16:4 otra vez. Dice,
se vestirá la túnica santa de lino. ¿Cómo es lino? Es como es un mantel, es algo sencillo, que no tiene color, es blanco. Nada más, ¿ok? Es una túnica santa de lino, sencillo. Sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, también sencillo. Se ceñirá un cinto de lino, también sencillo. Con la mitad de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Y con ellas se ha de vestir después de lavarse o lavar su cuerpo con agua. Entonces, es como Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote. Cuando Él vino a la tierra, cuando Él vino a este mundo, para hacer expiación por nuestros pecados, ¿qué es lo que Él tuvo que hacer? Primero, tuvo que despojarse a sí mismo, ¿verdad? Filipenses capítulo 2. Todo ese capítulo que tiene que ver con la humildad de Cristo Jesús, que se despojó a sí mismo, dejó su gloria, dejó su honra en el cielo y fue hecho semejante a los hombres. Él tomó la forma de ¿qué? De un siervo. Una forma sencilla. O sea, se despojó en ese sentido de sus vestiduras para honra y hermosura. Se vistió de la ropa sencilla de un siervo humano. Y cuando Cristo andaba entre nosotros, era como uno de cualquiera. Como entre los hombres no se distinguía. ¿Por qué? Porque andaba como uno de nosotros. Déjenme leerles el pasaje. Yo lo tengo aquí en mis notas. Si quiere apuntarlo, es de Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, del 5 al 7, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, eso es lo que vemos en el sumo sacerdote, cambiándose de ropa. Tiene que poner de lado su ropa gloriosa para luego vestirse de la ropa sencilla. Pero en esto, en el versículo 4, vemos también de que antes de ponerse la ropa sencilla tiene que lavarse con agua. ¿Okay? Y en esto vemos que el sumo sacerdote lava todo su cuerpo con agua porque es un tipo y cuadro de Cristo Jesús, quien es limpio y sin mancha, sin pecado. ¿Verdad? Se lava con agua, ¿por qué? Porque es un tipo y cuadro, es una profecía en vivo, si quiere pensarlo así, señalando al que estaba por venir, Cristo Jesús, para decir que Él es limpio, Él será limpio para siempre, porque siempre es sin pecado. Y además vemos este mismo cuadro en las vestiduras sencillas que Él andaba, que eran de lino. ¿Qué color es el lino? El blanco. Y así es Cristo Jesús. Blanco como la nieve, sin ninguna mancha, sin ningún pecado. Y luego el versículo 5, ya después de lavarse el cuerpo con agua y ponerse la ropa sencilla y blanca, dice en el versículo 5, y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Entonces esta es la preparación del sumo sacerdote. Versículo 6, vemos que Dios nos da un resumen de lo que viene. Versículo 6 dice, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí, por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación, lo mata. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él y para enviarlo a Azazel al desierto. Esto como dije, eso es un resumen de lo que viene. Todos los detalles vienen. Entonces da un resumen primero en preparación para la obra. Y creo que lo único que necesitamos sacar de esto es el nombre de Azazel. Uno dice, ¿qué es? Y yo sé que hemos estudiado esto un poco antes, pero la palabra Azazel es una transliteración de la palabra hebrea. No es, digamos, una traducción. ¿Por qué? Porque no hay un buen equivalente de esta palabra en nuestro idioma. Okay, una traducción literal, yo tengo una traducción literal aquí, sería víctima sustituta que lleva la culpa. Yo dice, ok, Azazel parece un poco más
más mejor. Entonces, si queremos traducir la palabra sería difícil. ¿Cómo es que definimos palabras en la Biblia? Es muy fácil por su uso en contexto. Y mientras que uno siga leyendo este capítulo, el uso de esta palabra es muy fácil de entender en el contexto. Y vemos lo que pasa con ese pobre cabrito. Y vemos también el cuadro que hay en él. Entonces no hay dificultad en entenderla, en entender esta palabra, este término. Entonces yo creo que con Azazel es lo que Dios quiere que tengamos, porque una traducción sería un poco torpe. Okay, un poco torpe. Entonces solo sepa que es mandarlo a Azazel se refiere a toda la obra que va a pasar con este animalito. Entonces, versículo 11, del 11 al 14, vemos que primero, antes de expiar el pecado por el pueblo, Aarón, el sumo sacerdote, tiene que ofrecer un sacrificio por sí mismo. Que la ofrenda por los sacerdotes. Versículo 11. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya. Y hará la reconciliación por sí y por su casa. En su casa son también los otros sacerdotes. Y degollará en expiación el becerro que es suyo. Y después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos de perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová y la nube de perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá su dedo 7 veces de aquella sangre. Que el lado oriental es el lado de frente. Entonces esparce entra y ofrece el incienso. Cuando se llena ya el lugar santísimo de la nube de ese perfume, esparce la sangre 7 veces y sale, esperando que no muera. Okay, y es muy interesante ver que los judíos siempre, ellos llegaron a tener la costumbre de atar un mecate, una cuerda, ahí al tobillo del sumo sacerdote. Porque si muere adentro, ¿quién va a meterse para sacarlo? Entonces él andaba adentro y luego pasaba afuera, si muere adentro con la cuerda y ya pueden sacarlo. Entonces uno dice, no, eso es una cosa seria, Entonces, antes de poder hacer expiación por el pecado del pueblo, Aarón, siendo pecador él mismo, él tiene que ofrecer un sacrificio por la expiación de su pecado y del pecado de su casa, digamos, de los otros sacerdotes. Entonces, en este sentido, usted dice, pero ¿en dónde vemos el cuadro de Cristo en esto? Bueno, el sumo sacerdote tiene que estar limpio y libre del pecado para poder hacer la expiación por el pecado de los demás. Este es el cuadro de Cristo Jesús, porque Él es nuestro sumo sacerdote. Escuche lo que dice la Biblia, Hebreos 7:26. Okay, Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Es Hebreos 7:26. Entonces Cristo Jesús, el sumo sacerdote que borró nuestra culpa por su sacrificio en la cruz, Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y apartado de los pecadores. Es que Cristo es diferente. No hay pecado en Cristo. Y así es como Dios veía a Aarón después de hacer expiación por sus propios pecados. Entonces, para borrar la culpa de los demás, el sumo sacerdote, él mismo, tiene que estar limpio de pecado. Y obviamente, ¿cuál es la gran diferencia? Diferencia entre Aarón y Cristo. Para llegar a estar limpio y sin mancha, Aarón tuvo que ofrecer un sacrificio por sus propios pecados. Cristo nunca pecó, no tuvo que ofrecer ningún sacrificio por sí mismo. Sin embargo, ahí está el cuadro. Cristo vivió una vida sin pecar y cuando llegó al altar de la cruz pudo borrar nuestra culpa porque Él no tenía ninguna culpa propia. Entonces el cuadro también, esto de ver a Cristo en el sumo sacerdote, vemos a Cristo también en el sacrificio, ¿verdad?
Porque Cristo es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros, pero también es el mismo sacrificio que derramó su sangre por nosotros. Y eso es lo que vemos en lo que Aarón está haciendo, derramando la sangre de ese animal. Es un sustituto inocente que no ha hecho nada, pero muere en el lugar de los demás. Muere por los pecados de los demás. Y luego Aarón, el sumo sacerdote, lleva la sangre adentro. Y en esto pues, si me imagino que algunos de ustedes ya lo tienen marcado, en el versículo 12 dice que él pasa detrás del velo. Detrás del velo. Y usted ve que esta frase se repite en este contexto de Aarón entrando detrás del velo 2 veces. Entonces en el día de la expiación, Aarón, el sumo sacerdote, pasa detrás del velo 2 veces. Que él entra la primera vez ofreciendo la sangre por sus propios pecados. Y vamos a ver que él sale y luego entra otra vez con sangre para borrar la culpa de los pecados de los demás. 2 veces pasa detrás del velo. Entonces, él pasa esta primera vez detrás del velo para ofrecer esa sangre por la expiación de su propio pecado. Y en esto pues por supuesto vemos el cuadro de Cristo Jesús, que matan el animal allá en el atrio sin techo. Es como Cristo que murió en esta tierra, cuadro en el atrio sin techo, y luego él llevó su sangre a la presencia del Padre. Cuando él subió con su sangre. Si quieren la referencia, Hebreos capítulo 9. Ahí usted tiene mucho de lo que Pablo habla en ese libro de Hebreos acerca de lo que Cristo hizo con su sangre, entró en la presencia de Dios. Y esto nos ayuda a entender cuando Cristo resucitó. Tenemos varias perspectivas del evento de la resurrección en los evangelios. A veces vemos a Cristo resucitado entrando entre los discípulos o hay un encuentro, digamos, con unas mujeres. Pero un encuentro es muy interesante y diferente de los demás, porque cuando Cristo resucitó, creo que se encontró con María, que estaba llorando, porque no sabían dónde habían puesto el cuerpo de Cristo Jesús. Y ella preguntando, dice, ¿dónde han puesto el cuerpo de Jesús? Y cree que Jesús es como el jardinero o algo así. Entonces pregunta, ¿dónde han puesto el cuerpo de mi Señor? Y Jesús estaba allá y dice, María. Y ella se da cuenta y dice, mi Señor. Y él le dice algo muy importante, no me toques. No me toques. Y cuando comparamos esa escritura con otras escrituras, aún como hablando con los discípulos, ¿y qué es lo que les dice? No, toque mis manos. Soy carne, hueso, toque mis manos, mete su mano en mi costado, tóqueme. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es esa diferencia entre las 2 veces que el sumo sacerdote entra detrás del velo. Porque al resucitarse Cristo, al salir del sepulcro, todavía no había subido a presentar su sangre. Entonces él dice, no me toques. ¿Por qué? Porque no he subido a mi Padre todavía, dice él. Entonces él sube con su sangre, presenta su sangre, Hebreos capítulo 9, vuelve a la tierra. Vuelve a la tierra, pasa 40 días con sus discípulos y apareciéndose a los demás, hasta 500 a la vez. Entonces, esta es la primera vez que Aarón entra en el lugar santísimo. Es un cuadro de Cristo Jesús entrando, Hebreos 9, en la presencia del Padre para presentar su sangre para nuestra expiación. Y una vez que él ya presentó su sangre, todo ya se hizo, regresa a la tierra y dice, ahora, tócame, ya lo he hecho todo, tócame, está bien. Entonces, en esto vemos cuadros de Cristo Jesús y llegamos al versículo 14. En el versículo 14 ya todo se hizo por el sumo sacerdote. Y él ya limpio, después de ofrecer la sangre por su propia expiación, está en condiciones para expiar los pecados de los demás. Eso es versículo 15, la expiación, del 15 al 22. Vemos esto de los 2 machos cabríos, uno para Jehová y el otro para Azazel. Versículo 15 dice, 15-16,
Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. ¿Ven? Que él está limpio, ya se ofreció el sacrificio por sus pecados, entonces ya listo para ofrecer el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Dice, llevará la sangre que dice detrás del velo. Es la segunda vez que él entra en el lugar santísimo, detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, el suyo. ¿Ok? La esparcirá sobre el propiciatorio, pero vea, agrega algo, y delante del propiciatorio. Entonces está ya salpicando en dos lugares, sobre el propiciatorio y también delante, en el suelo. Y así purificará, véalo, el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Dios y de sus rebeliones, de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Entonces Aarón mate el macho cabrío para Jehová en el atrio, como siempre sobre ese altar de bronce, lleva la sangre detrás del velo al lugar santísimo, y ahí esparce la sangre, como dije, en dos lugares, sobre el propiciatorio, la tapa del arca, y también en el suelo delante del propiciatorio. En esto vemos otra vez, por supuesto, un cuadro de la obra de Cristo Jesús. De la obra de Cristo. Obviamente, como vimos con Aarón, salpicando la sangre sobre el propiciatorio es la expiación de los pecados de la gente. Pero ¿por qué es que él también tiene que salpicar la sangre delante del propiciatorio en el suelo? ¿Por qué? Y en esto vemos que, ustedes saben, Génesis 3, cuando Adán pecó, su pecado ya nos toca a todos nosotros, toda la raza humana. Todos nosotros nacemos en pecado, todos nosotros ya tenemos nuestros problemas. Pero también Dios maldijo la tierra por causa del hombre. ¿Verdad? Sí. Entonces, la expiación de Cristo, su sacrificio en la cruz, es algo que también toca la tierra. Porque por su sacrificio, Dios borra toda la culpa del pecado, del primer pecado y de todos los pecados, desde Adán hasta el último hombre. Todo el daño que el hombre ha hecho, Cristo lo limpia en la cruz. Su sacrificio en la cruz también toca la tierra. En el milenio, cuando Él regrese, segunda venida para establecer su milenio, o para establecer su reino en el milenio, la Biblia dice que Dios va a quitar la maldición a la tierra. Y vamos a volver a una tierra sin la maldición como era antes de Adán y Eva. ¿Ok? Antes de Adán y Eva. Y además, solo en el contexto histórico, que vemos en el versículo 15, que él dice que tiene que hacer esta expiación por el pecado del pueblo. Obviamente estamos viendo esto de que tiene que tener un sustituto inocente para borrar la culpa de nuestros pecados. Pero también vemos ahí en el versículo 16 que Dios habla del santuario y también del tabernáculo. Como vimos en el Levítico 15, en el último mensaje, de que tiene que ofrecer una ofrenda por el pecado. Es para la purificación del lugar en donde están. ¿Por qué? Porque cuando uno anda inmundo, todo lo que toca queda inmundo. Y hay que ofrecer una expiación, una ofrenda para expiar todo el pecado y limpiar el lugar en donde está Dios. Es que todo lo que tocamos se contamina. Y es por eso que el versículo 16 dice que no, así purificará el santuario a causa de tres cosas: las impurezas de los hijos de Dios, sus rebeliones y por todos sus pecados. Por todo lo que somos y todo lo que hacemos, contaminamos el lugar en donde vivimos, que debería ser el lugar apartado para Dios, pero lo contaminamos nosotros. Entonces, esto es cuadro de lo que Cristo ha hecho. Nos limpia a nosotros y también todo el reguero que hemos hecho en esta tierra. ¿Okay? Versículo 17. Vamos a leer de 17 al 19. Y hágase la pregunta: ¿qué están haciendo los demás? El sumo sacerdote está ya haciendo su obra. ¿Qué están haciendo los demás? Versículo 17. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario. Está solo hasta que él salga.
y haya hecho la expiación por sí, por su casa, por la congregación de Israel, y saldrá al altar que está delante de Jehová, lo expiará, tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará, lo santificará de las inmundicias de los hombres o de los hijos de Israel. Más detalles sobre la santificación del tabernáculo. Tiene que aplicar la sangre en varios lugares. Pero lo que quisiera es que observen que nadie está haciendo nada. ¿Qué está haciendo el pueblo? Es como estar allá viendo el partido, ¿verdad? Y usted dice, es mi equipo, y ganamos o perdemos. No, usted no ha hecho nada. Y ellos están allí viendo toda la obra. Ven a Aarón, en el altar de bronce, mata el pobre animal, luego lleva la sangre para adentro. Y ellos dicen, vamos a ver si sale. Y luego sale y aplica la sangre aquí, aplica la sangre acá, sale. Y entonces, ¿ellos qué están haciendo? No están haciendo nada. Toda la expiación de todo el pueblo, de todo el tabernáculo, dependía de un solo hombre, del sumo sacerdote. Si el hombre hubiera fracasado en la obra, ¿saben? No habría habido expiación. Y eso es lo que vemos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros para ganar la salvación? Nada. Cristo lo hizo todo. Y si fuera posible, si Él hubiera fallado y fracasado en la obra, ¿en dónde estaríamos nosotros? Entonces, vea, el Señor Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, nuestro sustituto inocente, se ofreció una vez para siempre y una vez por todos, y por todos nuestros pecados y por el pecado que mora en nosotros. En la cruz, Él estaba solo. Solo. Y ahí llevó a cabo la obra de expiación por todos los que estábamos alrededor viendo. Porque uno dice, ¿qué he hecho yo para expiar mi culpa? Nada. Cristo lo hizo todo. Toda nuestra salvación dependía de un solo hombre, en Cristo Jesús. Entonces, todos los demás no están haciendo nada. Y eso nos deja en el versículo 20. Versículo 20 con este segundo macho cabrío de Azazel. Vean lo que dice, 20 al 22. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, y hará traer el macho cabrío vivo. Pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Que antes de hablar de este pasaje, tenemos que hablar un poco más de lo que vemos antes. ¿Y por qué? Porque Aarón está imponiendo manos sobre este animalito, ¿verdad? Y dice que está poniendo sobre sus rebeliones y iniquidades y pecados para mandarlos al desierto. Tiene que hacerse la pregunta, ¿qué es lo que pasó antes? Versículo 15. ¿Qué es lo que pasó antes? Dice, después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Expiación, que quiere decir borrar la culpa. El sustituto inocente murió, se presentó la sangre adentro, Dios la aceptó, salió el sacerdote salpicando la sangre en varios lugares en el tabernáculo para expiar. Vemos lo mismo en el versículo 16, de estas 3 cosas, las impurezas, las rebeliones y los pecados, ya se expiaron, ¿verdad? Y llegamos a los versículos 20, 21 y 22. Tenemos ese otro macho cabrío vivo. Dice en el versículo 21, pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, confesará sobre él las mismas 3 cosas: iniquidades, rebeliones y pecados. Y manda ese animal al desierto. Y se dice, pero no se expió todo ya antes con el primer macho cabrío. ¿Para qué este? ¿Para qué este?
Este segundo macho cabrío es algo como este día de la expiación, es algo único en la Biblia. Es algo único en toda la ley levítica. No vemos nada, pero nada parecido en toda la Escritura. Usted sabe, Azazel. Es algo que ellos dicen, ¿por qué este animal? ¿Por qué este macho cabrío? Y además, Israel hacía este rito solo una vez al año. Estamos hablando de un solo macho cabrío. Y es algo único en toda la Escritura. Dios quiere mostrarnos otro aspecto de nuestra expiación, de la expiación de nuestros pecados. Y es un aspecto de lo que tenemos en Cristo Jesús. Es algo que a veces olvidamos, es algo que a veces ignoramos. Porque cuando empezamos con todo esto de que tenemos que pensar en esto, ya después de ser salvos, porque tenemos la expiación de nuestros pecados en Cristo Jesús, como vimos en los versículos 15 y 16. Ya estamos hablando ahora estamos después de la expiación. Este segundo macho cabrío, ¿para qué es? ¿Sabe para qué es? Más bien, ¿para quién es? ¿Para quién es? ¿Para quién es? Es para nosotros. Para nosotros, vea esto, este segundo macho cabrío lleva tipo y cuadro, obviamente, es un cuadro, es un tipo que Dios está dando a la nación de Israel. Este segundo macho cabrío lleva todos los pecados del pueblo al desierto y no regresa. Los lleva y no regresa. Y lo hace, en versículo 21, ¿en dónde está Aarón cuando está haciendo esta obra? Frente a todos. Frente a todos. Porque dice, cuando hubiere acabado de expiar el santuario, tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas las rebeliones y todos los pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Todo el mundo está viéndolo. Cuando él entra en el lugar santísimo con la sangre, nadie sabe. Nadie sabe. Ojalá que salga. Pero ya con este macho cabrío, todo el mundo ya sabe que él salió, Dios aceptó la sangre y ellos ya tienen la expiación de sus pecados por un año más. Y Dios les da una enseñanza en cuadro, en vivo, frente a todos. Aarón pone sus manos sobre la cabeza del macho cabrío. Confiesa en voz alta las iniquidades de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. De esta manera los pone, tipo y cuadro, los pone sobre la cabeza del macho cabrío. Es una transferencia y el sumo sacerdote en este sentido cargó en el macho cabrío el pecado de todos y después alguien lleva ese macho cabrío a Azazel, al desierto, a una tierra inhabitada. Es llevarlo allá. Ahí lo deja para siempre. El macho cabrío nunca vuelve al campamento. Nunca vuelve al pueblo. Es decir que el macho cabrío llevó los pecados al olvido. Y nunca jamás volvió. Se van los pecados y no vuelve. No vuelve. Por un sacrificio sustituto e inocente, Dios manda los pecados lejos. Manda los pecados a una tierra olvidada y los deja ahí. Y nunca vuelve a recordarlos. Se borró la culpa por la sangre. Y Dios da una lección, una enseñanza a su pueblo ya salvo de que Él olvidó. No, los pecados se fueron. Se expiaron, se fueron y listo. ¿Qué es lo que tenemos en Cristo Jesús? Cristo Jesús, como nuestro sustituto inocente, ¿qué es lo que Él ha hecho por nosotros? Obviamente murió por nosotros, pero tenemos que entender también que Él llevó nuestros pecados. Jehová cargó en Él el pecado y los pecados de todos nosotros. Cada iniquidad, cada rebelión, cada pecado, cada pensamiento, cada palabra, cada acción que nosotros hemos cometido en rebelión y pecado contra Dios, ahí en la cruz, Cristo los llevó todos al olvido. Vean lo que dice Salmo 103.
Voy a llevarlos a dos pasajes. Salmo 103, versículo 12. Salmo 103, versículo 12. Solo para ver qué es lo que Dios tiene en mente con esto. Cómo es que Dios ve el pecado del que ya tiene el perdón. Salmo 103, versículo 12. Dice Salmo 103, versículo 12, ¿cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Qué tan lejos está el occidente del oriente? ¿Qué tan lejos? Es infinito. Le dice, infinito. Dios hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones tan lejos como el oriente está lejos del occidente. O sea, ya, infinito. Vea Isaías 43, un poco más hacia la derecha, ahí en su Biblia. Isaías 43, versículo 25. Isaías 43, 25. Isaías 43, 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones. ¿Ves? La expiación, borrar la culpa, expiar. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Oye, yo no sé de usted, eso me da gozo. Uno dice, ok, una cosa es que alguien me perdona. Yo como usted, hemos tenido que perdonar a nuestros hermanos en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Ha podido usted olvidar lo que ese hermano le ha hecho? Hay ciertos hermanos en el cuerpo de Cristo que yo digo, ok, con el amor de Dios yo los amo. Por la gracia de Dios les he perdonado lo que me han hecho. Pero nunca jamás estaré cerca de ellos porque ya me han hecho tanto daño que como... Y Dios dice, perdonaos, olvidaos. Increíble, ¿verdad? Que gracias a Dios que Él tiene esa capacidad. Nosotros no. De olvidar ya voluntariamente. Pero Dios dice, no, vea. Mande esos pecados al olvido. Para nunca jamás recordarlos. Ese macho cabrío no regresa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Se logró el perdón y la expiación por los pecados con el primer sacrificio. Con la sangre del primer macho cabrío. Okay. Se ofrecen al altar de bronce, llevan la sangre para adentro, en el lugar santísimo se ofrece la sangre y Dios la acepta y luego sale salpicando en diferentes lugares para purificar el tabernáculo bien. Y como nos hicimos esta pregunta, ¿para qué entonces ese segundo macho cabrío? El primer macho cabrío fue para Jehová. El segundo macho cabrío es para el pueblo. Okay. El primer macho cabrío fue para Dios, fue para satisfacer su justicia. Fue para borrar el pecado del pueblo delante de Jehová por un año más. Borrar su culpa un año más por la sangre inocente de un sacrificio sustituto. Esta obra de la expiación, esta obra de la muerte y luego presentar la sangre, fue algo que se hizo en privado. ¿Okay? Mataron el animal, ahí la ofrenda en el atrio, sí. Pero cuando Él llevó la sangre para adentro, nadie estaba allá. El sumo sacerdote y Jehová. Entonces ahí Él estaba en privado dentro del lugar santísimo. Entre Jehová y el sumo sacerdote se hizo esa transacción. Bien, el segundo macho cabrío fue para el pueblo, para los pecadores. Y se hizo toda esta segunda obra, esa obra del segundo macho cabrío, a plena vista de todos, para que todos vieran y todos supieran que Dios se olvidó de sus pecados. Vea qué tan bueno es nuestro Dios. En Cristo, por su obra en la cruz, Dios nos quitó el pecado, también todos los pecados. Y esta obra, cuando Cristo la realizó en la cruz, había gente viendo, pero cuando Él llevó esa sangre al tercer cielo, a la presencia de Dios, para presentarla delante de Dios Padre, y ya por fin y quitar todo en nuestra expiación de los pecados de nosotros, bien, eso se hizo entre el Hijo y el Padre. Pero
luego lo que Dios nos ha mostrado por medio de esta obra, por medio también de la Escritura, es que Dios en Cristo llevó estos pecados a un lugar de olvido para siempre. En Cristo tenemos el perdón de pecados. Pero en Cristo también, vea lo que tenemos. Cristo llevó nuestros pecados a una tierra inhabitada, tan lejos como el oriente está del occidente. Los pecados de nosotros en Cristo están ya olvidados, borrados, expiados, perdonados, quitados. Si usted tiene a Cristo, tiene la vida, porque Dios le ha perdonado, lo ha aceptado como si nunca hubiera pecado jamás. No son buenas nuevas. Y además de eso, cuando pensamos en esto, ¿sabe? Estamos en Cristo. Por su obra de expiación tenemos el perdón de pecados. Por su obra de llevar todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades en la cruz, Dios se olvidó de los pecados. Por su vida de obediencia durante los 33 años de su vida en la tierra, una vida de obediencia, al pie de la letra, Dios cuenta todo esto a nuestra cuenta. Y dice, en Cristo, el Padre nos ve a nosotros como si nunca hubiéramos pecado jamás, y además nos ve como si hubiéramos guardado toda su ley a la perfección siempre. Porque alguien hizo eso por nosotros en nuestro lugar. Cristo. Jesucristo. Y llegamos al versículo 23. De 23 a 28. Ya regresando, estoy en Isaías. Regresando a Levítico 16. Versículo 23. Vemos otro cambio de ropa. Obviamente es un pasaje un poco largo. Hay más que podríamos sacar de aquí. Pero lo que quisiera es ver esto de otro cambio de ropa. Versículo 23. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión, que entra otra vez en la tienda esa. Se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario, que es esa vestidura sencilla, y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario. Está dentro de la tienda, nadie está viéndolo. Después de ponerse sus vestidos, otra vez sus vestidos para honra y hermosura, saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí, por el pueblo. Quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo. Después entrarán en el campamento y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol, o sea, todo consumido. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Que como dije, hay muchos detalles aquí que podríamos ver. Lo que quisiera es que nos enfoquemos en el cambio de ropa. Porque él entra no en el lugar santísimo. Solo entra dos veces. ¿Por qué? Porque es un cuadro de Cristo. Él entró una vez, presentó su sangre, bajó a la tierra, 40 días pasó, y luego en Hechos capítulo 1 subió otra vez detrás del velo. Entonces ahí tenemos que ver los detalles en el Nuevo Testamento y compararlos con lo que tenemos aquí. Entró detrás del velo, en Hechos capítulo 1. Cuando Cristo sale la próxima vez, ¿cuándo será? Será en la segunda venida. Y Él saldrá no con los vestidos sencillos de lino. No, Él saldrá ya vestido para honra y gloria, porque viene la segunda venida en su gloria para reinar. La segunda vez que vemos a Cristo salir, Él saldrá vestido para honra y gloria. Y así es como después de hacer la obra de expiación, el sumo sacerdote se mete en el lugar santo, se cambia de ropa, pone de lado sus vestidos, digamos, de lino, se viste otra vez en su vestimenta de sacerdote, sumo sacerdote, sale al pueblo
Y dice que hace el holocausto. Entonces ofrece un sacrificio más. Y luego lo llevan todo fuera del campamento para quemarlo. Todos los restos de los animales. Y en esto vemos el cuadro de que cuando Cristo sale la segunda vez en la segunda venida, es cuando ya toda su obra de expiación se aplica a la nación de Israel. Nosotros ahora estamos gozando de su obra, porque Dios nos ha dado a nosotros las bendiciones que quería dar a Israel. Ellos, rechazando a Cristo Jesús, rechazaron también el ofrecimiento del reino. Dios aplazó ese reino hasta la segunda venida. Entonces nosotros lo que tenemos son bendiciones ajenas. Estamos gozando de las bendiciones que Dios quería dar a Israel, pero mientras tanto nos está dándolas a nosotros para darles celos a Israel, provocarles a celos y hacerles querer lo que nosotros queremos. Pero bien, cuando Cristo salga ahí en la segunda venida, ok, yo quiero que lo vean. Si quieren, vaya a Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Y usted dice, ¿por qué estamos viendo esto en Hechos capítulo 3? Porque Pedro está ofreciendo una vez más el reino a Israel. Cristo pidió perdón, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen cuando están en la cruz. Y Dios Padre le dio a la nación de Israel una oportunidad más de recibir a Jesucristo como el Mesías y así recibir el reino. Ellos lo rechazaron en Hechos capítulo 7, matando a Esteban. Entonces, en Hechos capítulo 3, Israel todavía tiene la oportunidad de ver a Cristo, el sumo sacerdote, salir ya vestido de gloria para venir y establecer su reino. Y eso es lo que los apóstoles están predicando. Pedro dice en Hechos 3, 19, 20 y 21. Hechos 3, 19 dice, Pedro está predicando a los israelitas. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean, véalo, borrados vuestros pecados. ¿Cuándo? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Pedro dice, si los judíos se arrepienten, si ellos reciben el mensaje de que Jesús es el Mesías, Cristo viene y en su presencia Dios borra los pecados. Dios borra los pecados. Lo vemos también en Romanos 11. Vean Romanos 11. Y luego vamos a regresar a Levítico para terminar. Romanos 11, 11. Romanos 11, versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Ok, tropezaron en la piedra de tropiezo, Jesucristo. Ok, en ninguna manera, pero por su transgresión, rechazar a Jesús, vino la salvación a los gentiles. Nosotros estamos gozando de bendiciones ajenas. ¿Para qué? Para provocarles a celos. Versículo 12. Si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, véalo, cuanto más su plena restauración. Su plena restauración. ¿Ven? Versículo 25. ¿Okay? Versículo 25, Romanos 11. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego será salvo, o sea, luego todo Israel será salvo, como está escrito, véalo, vendrá de Sión el libertador, segunda venida, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. En la segunda venida. Cuando Cristo sale la segunda vez de la presencia de Dios Padre, vestido ya de gloria. Entonces, en Levítico 16, cuando Aarón ya entra, se cambia de ropa y sale ya vestido de honra y gloria otra vez con sus vestiduras
sagradas de sumo sacerdote. Vemos en esto de que Cristo saldrá pronto y cuando Él sale, ya ese holocausto se ofrece. Ese holocausto se aplica a la nación de Israel, a los judíos que tienen fe en aquel entonces. Dios aplica la salvación a ellos y serán salvos, que Dios va a borrar su culpa. Eso nos deja en ¿cuál versículo? 29, Levítico 16, 29. Otra vez ya para terminar, yo no sé cómo terminarlo mejor que esto. ¿Qué están haciendo los demás durante toda la obra? Nada. Ok, leamos este último pasaje. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. Me gusta esto, cada año, estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero, que more entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Véalo. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Hará la expiación, ¿quién? El sacerdote, que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, se vestirá las vestiduras de lino, y las vestiduras sagradas, de lino, sencillo pero limpio, para hacer la expiación. Y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión, porque todo se contaminó por las impurezas de los pecadores. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Es que es una expiación de todo, una vez al año. Y eso tendréis como estatuto perpetuo, que repite esto ya varias veces, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Y eso nos recuerda los primeros versículos. Recuerden a Nadab y Abiú. Si alguien se acerca a Dios conforme a su propio parecer, muere. Pero Moisés obedeció. Entonces, versículo 29, cuando dice ya la primera vez que es ninguna obra haréis. Es día de reposo para todo el pueblo. Nadie hace nada durante ese día. En cualquier día que cae, si es lunes, martes, miércoles, jueves, no importa. Dios dice, es día de reposo, nadie hace ninguna obra. Y si uno quiere ser limpio de todos sus pecados delante de Jehová, no será por sus propias obras. Dios hace la obra. La obra cae sobre los hombres de uno solo. En el cuadro es el sumo sacerdote. Para nosotros, pues, ¿quién es? Cristo Jesús. Entonces ustedes saben qué dice Efesios 2, 8 y 9, ¿verdad? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces Cristo ya realizó la obra de nuestra expiación. Fue algo que Él hizo en la cruz y luego llevó su sangre al Padre para presentarlo detrás del velo. Luego salió, pasó sus 40 días aquí en la tierra y luego subió otra vez en Hechos capítulo 1 y todavía no ha salido. Todavía está ahí. Todavía lo estamos esperando, pero lo que sí sabemos es que pronto saldrá. Es nuestra esperanza, es nuestra gran esperanza y expectación pues del cristiano, porque para nosotros la primera fase, digamos, si quiere pensarlo así, la primera fase de la segunda venida es nuestro arrebatamiento. Cristo viene y nos arrebata, nos lleva a presencia del Padre, pasamos por el tribunal de Cristo, luego las bodas del Cordero y vamos a regresar con Cristo en su segunda venida y vamos a estar aquí reinando con Él durante su milenio. Entonces, esta es la esperanza de todos. La esperanza que Él que no tiene a Cristo Jesús, ¿en dónde va a encontrar la salvación? Solo hay un camino, solo hay una verdad, es Cristo Jesús. Entonces necesita a Cristo si quiere que se borre la culpa de sus pecados. Pero en Cristo todo lo que tenemos, todo lo que tenemos, perdón de pecados, expiación, y hasta que Dios aún se olvidó de nuestros pecados. Y nos dio esta enseñanza en esos dos machos cabríos. Uno murió por nosotros, adentro con la sangre, y luego el otro, frente a todos, imponer manos, pasar todos los pecados. Y luego
los lleva a una tierra de olvido. Entonces, no sé, creo que a veces somos unos malagradecidos, ¿verdad? Y nos quejamos por lo que no tenemos. Y oramos con esa actitud de, hey, Dios, ¿por qué no responde? ¿Por qué no responde? ¿Por qué no responde? Y yo digo, pensemos en todo lo que tenemos, aunque antes de orar, para que podamos acercarnos a Dios con acción de gracias. Porque todo lo que tenemos en Cristo Jesús, wow, es mucho. Es mucho. Entonces, gracias a Dios por nuestra salvación y gracias a Dios por la palabra. Entonces, oremos y podemos ir a casa. Gracias, Señor, por la noche. Gracias, Señor, por un buen día.